hermanos, ¿de dónde vendrá mi Sí, nuestro socorro y nuestra ayuda es el Dios y Salvador Jesucristo. Les saludamos una vez más, dando gracias al Señor por estar nuevamente en esta hora, ¿cierto? Con nuestro programa Conversando la Escritura. Ya después de una semana, ¿verdad? Que estuvimos ahí sin transmisiones, descansando un poquito, preparándonos para lo que viene. Y hermanos amados, contarles que este fin de semana estuvimos en el lugar de Semillero y también en el lugar de Talca con nuestros hermanos, compartiendo. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Medina Abarca, compartiendo con nuestros hermanos del lugar de allá. Precioso, hermanos amados, cuánta hambre y cuánta necesidad de la palabra del Señor pudimos apreciar en aquellos lugares, y esto nos da más fuerza, más ánimo para seguir trabajando, amén, en pos de la iglesia, ¿sí? Como siervos de Dios, seguir trabajando, hermanos amados, para poder fortalecer a cada hermano y a cada hermana a través de la palabra. Bien, vamos a ir al capítulo 13 de Hebreos. Le invito, hermano, a abrir su escritura. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Ya hoy finalizamos este libro que lo teníamos ahí hace tiempo ya, esta carta a los hebreos en espera. Hemos aprendido mucho a través de los tiempos y hemos ido viendo el desarrollo, ¿cierto?, de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva, como les llaman los hermanos, o de la primera iglesia. Amén. Sabemos que el mundo está en ascuas en este momento, producto, ¿cierto?, de la guerra de Irán con Israel, ¿verdad?, donde muchos quieren inmiscuirse ahí, y se muestran ahí, como digo yo, se muestran los dientes. ¿Mm? Pero, hermanos amados, nosotros debemos aguardar siempre en Dios, esperar en sus misericordias, esas que son nuevas cada mañana, y que por ellas, hermanos, estamos en pie. Amén. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Conversemos la escritura en esta noche. Aprovechemos el tiempo. El verso 29 del capítulo 12 concluía de esta manera diciendo: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca, dice el apóstol Pablo, dando las recomendaciones. Todas las cartas, hermanos amados, para que nosotros podamos ir entendiendo, van hablando de la doctrina, enseñando doctrina, y al final la mayoría de las cartas concluye con las recomendaciones, ¿amén?, con el consejo. Que están las ordenanzas y está el consejo. Hay dos cosas que son diferentes. Concluye aconsejando, ¿cierto?, al creyente, de acuerdo a todas las cosas que va aprendiendo, a que siga este tipo de reglas, ¿cierto?, y que siga por este camino. Y entonces el apóstol Pablo escribe, dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a desarrollar estos primeros 8 versículos de este capítulo 13 del libro de Hebreos. Permanezca el amor fraternal. Amén. ¿Por qué es importante el amor fraternal, el amor entre hermanos?
El amor fraternal o la comunión, ¿cierto?, de los santos nos permite contemplar realmente que el cuerpo está unido. Amén. No pueden haber, hermanos, contiendas ni enemistades entre aquellos que profesamos ser hijos de Dios. Sí, pero hoy día, producto de donde ha penetrado la mano humana o el pensamiento humano, ¿qué ha hecho con la iglesia? La ha dividido. Lamentablemente, producto de la ley, ¿cierto? Esto de las corporaciones, ¿verdad? Han dividido el cuerpo de Cristo. Lo han dividido. Y es una pena. Porque muchos dicen, soy de este lugar, yo soy de este otro lugar. Entonces ya no hay una pura iglesia, hay varias iglesias, hay muchas iglesias. Y ese amor se ha ido diluyendo en el sentido de que yo amo a los que están aquí nomás, no voy a amar a los demás allá. Se ha ido cambiando. ¿Mm? Si tenemos el Espíritu Santo no deberíamos pensar de esta manera. Por eso que la palabra nos aconseja, dice, permanezca el amor fraternal. Jesús le dijo a sus discípulos, amaos unos a otros. ¿Mm? Aún va más allá, dice que debemos amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Imagínense. Entonces, hermanos amados, lamentablemente, esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Y Pablo dice, no os olvidéis de qué, de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En un principio la iglesia era una iglesia hospedante. Se reunían los hermanos en cierto lugar, en cierta casa, cantaban, conversaban de la escritura, pero con el tiempo esto también se fue diluyendo. Se cumple la escritura que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y hoy día estamos viendo eso. Un amor frío, un amor tibio, un amor muchas veces por conveniencia. Y por eso que la palabra es buena la palabra porque nos recuerda, hermanos amados, nuestra condición primeramente y lo que debemos hacer de acuerdo a la condición de lo que somos. Porque si somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios, debemos andar como hijos de Dios. Ese es el fin de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra, continuamente. Amén. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y aquí no está hablando, hermanos, de los delincuentes. Entonces, vamos a ir a la cárcel a predicar, amén. Bueno, no es una mala idea, pero cuando se refiere a estos presos, se está refiriendo a aquellos presos que aquellos que están presos por causa de la predicación del Evangelio. El contexto inmediato nos habla de esto. Muchos fueron perseguidos en la antigüedad, fueron apresados, fueron muertos por causa del Evangelio. Y esto es lo que Pablo está advirtiéndole también a la iglesia, que no olviden a estos hermanos, ¿cierto?, que por predicar el Evangelio están presos o están siendo maltratados. Aquí en Chile, por lo menos, gracias al Señor, no hay este tipo de persecución como hay, por ejemplo, en países islámicos, por ejemplo, que tienen otro tipo de creencia, donde la iglesia sí está siendo perseguida por causa de predicar el Evangelio. Nosotros hoy día estamos reposados, estamos tranquilos, estamos en paz. Luego dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. En esto debemos tener mucho cuidado, hermanos amados, con nuestra conducta con respecto a los matrimonios. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes Álvarez. Dios le bendiga, hermano Humberto. Debemos tener cuidado, hermanos, porque la fe que está conformada por familia, debemos saber cuán importante es un esposo y una esposa. Luego los hijos, ¿verdad? Y hoy día Satanás se ha, hermanos amados, dedicado a dinamitar, voy a usar esta palabra, dinamitar la unión matrimonial. Y es por eso que están ocurriendo las separaciones, ¿verdad? Muchos divorciados, divorciadas,
Y lamentablemente los hijos quedan a merced de lo que venga. Por eso que aquí el apóstol hace mención, ¿cierto?, que el matrimonio sea honroso dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Con el tiempo hay hermanos, otra ideología que ha ido entrando, el ser amador de las cosas terrenales, hermanos. Hay hombres, hermanos y hermanas, que se afanan trabajando, y empiezan a dejar, ¿cierto?, las cosas espirituales de lado. Y dicen, no, pero es que me falta. Hermanos, debemos estar contentos con lo que Dios nos da. ¿No habrá un poco de avaricia en aquello? Debemos siempre sentarnos y examinarnos continuamente a la luz de la palabra. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿La estamos destruyendo? Y justificándonos a nosotros mismos con un evangelio aguado, con un evangelio que no es el evangelio. Hoy día en la iglesia ha entrado esto de la avaricia, el clasismo y estas cosas que dividen a la iglesia. Y por eso que el apóstol Pablo dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento, escuche, con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay personas que usan esta expresión y dicen, no tengo que ponerme. Tienen el armario lleno. Tienen zapatos. No tengo que ponerme. Hermanos, nosotros hoy día, en este tiempo, no vivimos de pobreza. Gracias al Señor tenemos sustento. Hubieron tiempos que sí. Cuando la iglesia aquí en Chile comenzó, habían siervos, ministros, hermanos, hermanas, que iban con sus zapatitos rotos a las congregaciones, a los cultos. Entonces nos aconseja, ¿por qué? ¿Por qué debemos estar contentos? Recordemos lo que sucedió a Israel en el desierto. Cuando ellos reprocharon a Dios por el maná y dice, tenemos esto, dice, pero esta cosa ahí. No valorizaron lo que Dios les da, o lo que Dios les dio, perdón. Entonces el apóstol aconseja que debemos considerar lo que Dios nos da. Considerar, hermano, y conformarlo con lo que tenemos. Amén. Luego dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay una confianza ahí escritural, una confianza de verdad. Nosotros hemos probado, hermanos amados, la bondad de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela Fernanda. Hemos probado la bondad de Dios, ¿sí? Hemos sido testigos de esta bondad maravillosa. Tenemos vestuario, tenemos calzado, tenemos comida, tenemos una camita donde reposen nuestros huesos, tenemos una silla donde sentarnos, una mesa donde podamos comer. Entonces, es claro, dice, el Señor es mi ayudador, no temeré, y luego dice, lo que me pueda hacer el hombre. Por ahí Jesús le dijo a los discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma nada pueden hacer. Temed a aquel que después del cuerpo está muerto, tiene potestad de echar el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, no hay que temer, hermano, lo que el hombre pueda hacer o pueda decir. Luego dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora nos dice que, me acuerdo del pastor, me acuerdo todos los días del pastor, hasta ahora por el pastor. Pero Pablo lo está diciendo en otro sentido. ¿Tendrán? Si yo estoy, hermanos amados, bien, ¿tendrá necesidad el pastor? Pero el pastor recibe los diezmos, dirán más de algunos. En lo que respecta a nosotros como iglesia, no.
Y no estoy haciendo una queja, estoy hablando de lo que la Escritura dice. ¿Mm? ¿Cuál ha sido la conducta de su pastor? ¿Enseñado? ¿Se preocupa de usted? ¿Mm? ¿Le ha, hermanos, dado el alimento? Y si usted está en holgura y ve al pastor en necesidad, acuérdese. Acuérdese de su pastor, si su pastor es hombre igual que usted. Como también debemos acordarnos de los hermanos que están necesitados. ¿Mm? Y esto es lo que el apóstol está diciendo. Muchos dicen, pero es que el pastor no trabaja. El trabajar en una obra, hermanos amados, es trabajar. Trabajo. Predicar, enseñar, es trabajo. Amén. Para que usted no se contamine con la mentalidad de avaricia que hay en el mundo. ¿Mm? No le voy a dar, pastor, si el pastor no necesita. ¿Mm? Pero la Escritura dice que debemos acordarnos de nuestros pastores. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En todo sentido. En todo sentido esto no cambia. Y lo que está hablando aquí el apóstol no es que el apóstol lo esté hablando. Esto está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, o sea, por Dios mismo. ¿Mm? En esto no debemos poner duda. ¿Mm? No dejé llevar, dice, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Cuidado, hoy día hay una corriente doctrinal, se lo encargo. Por ahí se llega a decir que Dios es madre, imagínense, que Dios es 3 personas, una diversidad de doctrinas. Pero nosotros debemos afirmar el corazón con la doctrina verdadera. Amén. Por eso debemos tener cuidado para no ser arrastrados, hermano. Hoy día, la misma Escritura dice que en los posteriores días habrán hombres que vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, infatuados. Hoy día hay hombres que están haciendo mercadería con las almas. Y no tienen doctrina. Dios bendiga a mi hermano Matías Ignacio Rodríguez. Y no tienen doctrina. No es predicar un versículo bíblico y decir, aquí está la doctrina. Yo siempre he dicho, el que nosotros creamos la unicidad, que es Jesucristo es Dios, que está a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es el fundamento de nuestra doctrina. Es lo fundamental. Y de ahí empezamos a edificar con la doctrina. Parece que fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Y de ahí empezamos a edificar con toda la enseñanza que tenemos. Hermanos, tenemos un caudal de enseñanza de la Escritura, que vamos a morir y todavía no vamos a aprender mucho. Pero lo importante es que nosotros como iglesia estemos cada día, hermanos amados, concentrados en lo que a nosotros nos compete. Cuando alguien nos demanda razón de nuestra fe, ¿cómo respondemos nosotros a esa inquietud? Ya sea una inquietud malintencionada, como también bien intencionada de aquel hombre o de aquella persona que nos demanda la razón de por qué creemos en lo que creemos. ¿Cómo yo defiendo lo que yo creo? ¿Tengo argumentos? Pues, que Dios me sanó de cáncer. Bueno, muchos sanan. El fundamento está en la Escritura. El Evangelio de Cristo es uno solo. Por tanto, nosotros debemos profesar y predicar el Evangelio. Jesús mandó a predicar el Evangelio, no mandó a predicar la ley, no mandó a predicar otras cosas, más que el Evangelio de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos conocer el Evangelio primeramente para poder predicarlo, para poder enseñarlo, para poder darlo a conocer. Entonces debemos afirmar el corazón ¿con qué? Con la doctrina, hermano, para no ser llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Si hay un pensamiento, nosotros debemos llevarlo a la palabra. Si está conforme a la Escritura, bien. Y si no, se desecha. No se mantiene, se desecha, porque no nos sirve. No nos sirve. Luego dice, tenemos un altar el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida acá está tu teléfono, en el santuario,
por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, escuche bien, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. No podía morir una persona dentro de Jerusalén. Y como Jesús había sido declarado maldito producto de que llevaba nuestros pecados, fue a morir afuera, o lo sacaron a morir afuera. Por eso que murió afuera de Jerusalén. Y aquí dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues, ¿a dónde? A él, afuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos a él, afuera. No en el sistema del mundo, no. Ahí no está Jesús. En la ideología del mundo no está Jesús. Jesús le dijo en el Antiguo Testamento a los judíos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mis pensamientos o mis caminos son más altos. Entonces, cuidado, hermanos, con empaparnos de la ideología mundanal, de las cosas mundanas. Yo el otro día vi me da una tristeza, ¿sí? En las iglesias cristianas donde se hace un lado la adoración para celebrar el Día del Padre, por ejemplo. Se hace un lado el culto a Dios para celebrar el Día de la Madre. Ay, usted me dirá, pero es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, correcto. La Escritura lo dice. Pero la pregunta es, ¿qué es honrar al padre y a la madre? Desobedecerle todo el tiempo y un día determinado llevarle un regalo. ¿Eso es honrar? ¿Acaso no es honrar, no es obedecer? Entonces, las fiestas que el mundo plantea, nosotros no debemos llevarla a la fiesta de Cristo. Por eso aquí dice, salgamos a él, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando ¿qué cosa? Su vituperio. Pero hoy día la iglesia no quiere sufrir, entonces la iglesia lamentablemente los administradores están llevando a la iglesia, ¿cierto?, a una iglesia mundanal. ¿Y por qué la iglesia se ha vuelto mundana? El apóstol Pablo dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán los tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hoy día con el tema de la telecomunicación, el TikTok, el Facebook y toda esta telecomunicación, has abierto el ojo y se cumple lo que dijo Salomón. Nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Porque es así, el ser humano es así. Entonces, hermanos amados, la iglesia se ha ido mundanalizando. ¿Con qué objetivo? No para que entre la gente del mundo, no. La gente del mundo tiene que entrar arrepentida. Y la gente del mundo tiene que entrar siendo el resultado de la predicación del Evangelio. Jeremías, cuando fue ordenado, ¿cierto?, a ir a Israel a hablar de Dios, Dios le encarga y le dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. La iglesia tiene un mensaje, se llama Evangelio. Entonces la iglesia no tiene por qué arrodillarse ante el mundo. Dejar de hacer lo que el Señor ha ordenado para darle satisfacción al mundo. Por eso que vemos iglesias totalmente mundanales, con música mundanal, con pensamientos mundanales, predicadores, hermanos, que no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Escritura. Perdóname que lo diga y que sea tan sincero, pero es así. Entonces debemos volver a la raíz. ¿Quién es la raíz? Cristo. Cristo es la raíz. Amén. Luego dice, porque no tenemos, mire, escuche bien, aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El rey vino a predicar el evangelio del reino, pero dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino hubiese sido de este mundo, mis seguidores hubieran peleado. ¿Dónde está nuestra ciudad? Arriba. Capítulo 11 del mismo libro de Hebreos dice que estos que tuvieron fe, ¿cierto?, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Queté, por la fe Sansón, pero no por ellos, por la fe. Ellos esperaban una ciudad. Mire, le voy a leer aquí para que usted vea, dice,
Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué esperaban esto? La ciudad por venir. La ciudad por venir. Lo que venía, la nueva Jerusalén. Y esto es lo que el apóstol está escribiendo aquí. Salgamos fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Conclusión. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y no solamente, hermanos, en el culto, donde estemos, nosotros debemos ser porque fuimos llamados, como dice el libro de Efesios, para alabanza de su gloria. Cuando hablamos de alabanza, al tiro se nos va a la mente una canción. No. Nuestro comportamiento, con nuestro comportamiento, nosotros alabamos a Dios. ¿Amén? Por eso que el Señor dice, por su fruto los conoceréis. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Y de hacer bien, escuche bien, no de hacer el bien, de hacer bien. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Hacer de acuerdo a la Escritura. Hacer de acuerdo a lo que nos ordena la palabra. Orar los unos por los otros. Amaos los unos a los otros. Cosas que están aquí en la Escritura, ordenadas por Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso, os es provechoso. Hay pastores que dejan mucho que desear, pastores amadores del dinero, avaros, es verdad, pero si su pastor está dando, hermano, buen testimonio como ministro, un ministro que se preocupe, ¿verdad?, de adoctrinar bien, de enseñar la iglesia, que se preocupe de la iglesia, como la Escritura dice, es un buen ministro. Sujétese. Pero si es un pastor que solamente le preocupa que le llegue la economía a su bolsillo, preocúpese usted también. Amén. Luego dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto. La necesidad de Pablo de ser restituido, ¿en qué sentido? Porque tenía mucho que entregar a la iglesia, hermanos amados. Como hombre de Dios, tenía mucho que entregar a su iglesia. Por eso que en una oportunidad él decía que estaba estrecho, que si no sabía si partir, porque estar con Cristo era mucho mejor, o quedarse por amor a la iglesia, para seguir entregando, hermanos amados, ¿cómo se llama? La riqueza de la Escritura. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto Catejo, amén. Seguir entregando la riqueza, porque la Escritura dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y aquí del verso 20 al 25 ya Pablo empieza a despedir, ¿cierto? Esta carta dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, escuche, aptos. ¿Para qué? En toda obra buena, los haga aptos, en toda obra buena, para que hagáis, ¿qué cosa? Su voluntad, no mi propia voluntad. Cuando una persona nace de nuevo y entiende que está sujeta a aquel que lo llamó, porque ahora nosotros somos de Cristo. Amén. Aquellos que el Señor ha perdonado a través del bautismo en agua, ya no nos pertenecemos nosotros,
ya pertenecemos a Cristo. Y aquí el deseo de Pablo dice, y os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es como un juego de palabras aquí, ¿ah? Pero se lo voy a leer de nuevo. Os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Por qué es buena la exhortación? La exhortación como que despierta nuestros sentidos, como vamos caminando por este camino, cómo nos vamos enrelando con el tiempo. Alabanza es exaltar la grandeza de nuestro Dios, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la alabanza de labios que confiesan su nombre. Y no solamente en la iglesia. Sí, es fácil en la iglesia levantar la mano y decir aleluya, gloria al Señor. Pero en otros lugares, no, claro, no le estoy diciendo que usted en el trabajo, ¿cierto? Donde aleluya, no. Alabar, ¿cierto? Y exaltar la grandeza de nuestro Dios. Entonces decía, cuando alguien demanda razón de lo que usted cree, es ahí donde usted tiene que dar, hermanos amados, el testimonio. No de dónde lo sacó el Señor, sino que el testimonio de Cristo, que es el testimonio válido. Amén. El testimonio de Cristo. Luego dice, os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de la Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El cierre y la despedida de esta carta. Dios bendiga a Lucía Elena Vázquez Bravo. Dios le bendiga, mi hermana Lucía. La despedida, ¿cierto, de Pablo, cuando habla de la exhortación? Fíjense, hermanos amados, que la predicación o la profecía, como dice Pablo cuando habla de los dones en Corintios, debe cumplir tres propósitos. La exhortación, consolación y edificación. Eso es lo que tiene que cumplir en nosotros. O sea, hermanos amados, lo que necesitamos, ser exhortados, ser consolados, ser edificados, ¿por medio de qué? De la palabra. Por eso la importancia de la enseñanza expositiva en la Escritura, para poder así abrir un espectro escritural al creyente. Y así el creyente, por medio del Espíritu Santo, pueda entender lo que muchas veces no entiende cuando lee la Escritura. Y esto es lo maravilloso, para poder así que la iglesia experimente, hermanos, un crecimiento. Estamos viviendo días de oscuridad, estamos viviendo días de hambre. Y no estoy hablando de oscuridad porque se corta la luz de vez en cuando, no. Ni tampoco de hambre porque escasee un alimento, no. Estoy hablando de la oscuridad en cuanto a las escrituras. Hambre, la misma razón. De nuestros púlpitos hoy día la escritura no está fluyendo como Dios quisiera, hermanos amados, que fluyera. Y es lamentablemente, hermanos, ver esta situación triste hoy día. Predicadores que suben, ¿cierto?, a los púlpitos y no entregan absolutamente nada, solamente emocionalidad. Vemos cómo a través del tiempo estos hombres han colocado, como yo digo, en una jerga muy campesina, los bueyes